en Shirley Radio. Bueno, la Casa Blanca celebró la semana pasada por primera vez el Día de Venezuela para reconocer las contribuciones de la comunidad venezolana en Estados Unidos o a Estados Unidos. Y en esa jornada participaron distintas personalidades de la cultura, de la comunidad venezolana. Allí tuvieron la oportunidad de dialogar, de conversar con altos cargos de la vida política estadounidense. Y fueron ellos denominados como venezolanos ejemplares, ¿no? Y bueno, llevar la bandera de Venezuela a otras latitudes es también un orgullo y una responsabilidad. Uno de ellos fue Eli Bravo, locutor, psicólogo, maestro de mindfulness e invitado de la Casa Blanca en el marco del Día de Venezuela como venezolano ejemplar. Buenos días y bienvenido, Eli. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, muy buenos días y qué placer también estar contigo y disfrutar mi café mañanero contigo y con toda la gente en onda. Qué bueno que es madrugado, pero tienes que tomarte café aquí en Venezuela, ¿no? Pues sabe diferente. Claro. Ajá, ajá. Bueno, pero mira, por lo pronto lo tengo en una tacita que me regaló mi amigo Polo Troconis, Ajá. que es de Diseño Caracas y que Bueno, tiene aquí el Ávila, el Humboldt, es una ilustración hermosísima, así que me siento un poco en un Caracas, o muy poquito. en Caracas, la verdad. Bueno, oye, tuviste la oportunidad, Eli, de ser llamado, invitado a la Casa Blanca en el Día de Venezuela. Lo primero que quiero preguntarte es, bueno, ¿por qué tardó tanto este día, no? Tomando en cuenta la migración y las contribuciones que han hecho los venezolanos a Estados Unidos en llegar, ¿no? Este reconocimiento o este agasajo. Sí. Claro, fíjate que justo antes de empezar estaba leyendo en el New York Times un artículo que habla de cómo muy pronto Nueva York podría tener su pequeña Caracas, así como hay la pequeña Italia y otros barrios que están relacionados con nacionalidades. Creo que lo que ha sucedido es que el número de venezolanos, de la forma que ha crecido, de la manera acelerada que ha crecido, se está haciendo no solamente relevante para la población en general, sino también para el gobierno. Y si bien tardó mucho, estoy de acuerdo contigo, el que se haya abierto esta oportunidad para que se escuche la voz de los venezolanos y poder hablar de las necesidades que tiene la comunidad venezolana en los Estados Unidos. El centro de esta actividad fue precisamente hablar de cómo ir desde el aspecto migratorio hasta la ayuda económica, la ayuda en el área de salud, derechos civiles, una cantidad de temas que son fundamentales para una comunidad que está creciendo como ninguna otra. La comunidad que ha crecido más en la última década en los Estados Unidos es la venezolana. Las razones son diversas, pero es una realidad y por lo tanto necesita atención. Ahora, en este encuentro, ¿no? ¿Es una suerte de agasajo o se da una mesa de discusión para estos temas? Las dos cosas, son las dos cosas. Fue un agasajo porque allí se incluyó un reconocimiento a la cultura a través de nuestra comida, por ejemplo, comimos arepas de carne mechada, hubo música, pero sí hubo más que una mesa de discusión, se presentaron dos paneles con importantes representantes de la administración Biden. El primero estuvo dedicado a la política exterior y política interna de los Estados Unidos y el segundo estuvo centrado en los programas que existen dentro de la administración para la asistencia a los venezolanos. Estuvo muy bien ensamblado porque no se limitó a lo político, sino que entró en las áreas que son la necesidad inmediata para quienes viven acá. Por ejemplo, el estatus de protección temporal, programas de ayuda para los pequeños empresarios, planes que existen actualmente para la protección de la salud Mm. mental. Así que fueron las dos cosas. Pero tuvo mucho de fiesta, por supuesto. Una de las cosas, de los comentarios que me llenó, la verdad que de mucha alegría, es que uno de los funcionarios que no era de origen venezolano decía, este es el salón con más energía que hemos tenido acá de todos los que hemos realizado hasta ahora. Se podrán imaginar pues que 85 venezolanos en el mismo salón ya, digamos que se siente entre la conversación, Sí. la risa y el cariño. Había muchísima emoción en todos nosotros de poder encontrarnos porque algunos que teníamos 20 años sin vernos, nos encontramos allí en esa oportunidad. Ahora, Eli, ¿qué ha implicado ser venezolano para ti dentro de los Estados Unidos? Wow, Shirley, son muchas cosas a la vez. Es que a lo largo de este tiempo, en la creación de una nueva identidad, que es lo que nos toca a los inmigrantes, Venezuela ha estado siempre presente y de distintas formas, y eso ha ido mutando. Yo te diría que es mi base, o sea, es el fundamento sobre el cual yo he creado mi carrera acá. Yo soy lo que soy por todos los años que viví en Venezuela y la relación que mantengo todavía. Eso es algo que está más allá que en el ADN, eso está impreso, tatuado en mi alma. Luego está algo muy importante, que son las conexiones que me permiten así establecer con otros ciudadanos venezolanos oportunidades de trabajo, de estudio y relaciones sociales.
Y por último está el saber de dónde viene uno. Hay allí una, no sé, es como una brújula, es como un, no sé cómo explicártelo, porque la verdad que es algo muy profundo, en donde uno sabe de dónde viene, y aun cuando vas cambiando a lo largo del tiempo como Mm, inmigrante, yo tengo ya más de 25 años viviendo en los Estados Unidos, es como saber de dónde soy. Es como este café que te digo, me lo estoy tomando mm. en mi taza donde veo el Ávila dibujado y es el Ávila que está en mi casa, son las canciones que yo escucho. Entonces uno tiene un sentido de pertenencia que eso para el inmigrante es muy Mm. importante. ¿Qué tan difícil es para un venezolano insertarse en este momento? E incluso para ti cuando llegaste, ¿no? Si hay alguna diferencia entre cuando tú llegaste y ahora, dentro de la cultura, dentro de la dinámica, digamos, económica, social de los Estados Unidos. Mira, hay algo que nunca pierdo de vista y son mis privilegios. El privilegio de cómo llegué yo, por ejemplo, a los Estados Unidos. Llegué con una oferta de trabajo con el Discovery Channel, situación migratoria estaba resuelta, tenía recursos para iniciarlo. Y digo, no lo pierdo de vista porque la inmigración que ha llegado en los últimos años viene en una condición muy distinta. Y es por eso que nosotros, como comunidad venezolana establecida, tenemos que buscar la forma de ayudar a nuestros coterráneos que están en este momento llegando porque llegan en condiciones muy distintas. Llegan después de cruzar la peligrosa selva del Darién a través de un sistema que está lleno de ilegalidad y explotación. Entonces, yo hoy en día cuando trabajo con algunas organizaciones con las que colaboro, que recibimos venezolanos, las historias, por ejemplo, de trauma que existen luego de haber hecho ese cruce son de verdad muy dolorosas. Entonces, ¿qué tan fácil es insertarse? Depende de la manera que uno llega, pero hay un elemento común y creo que esto sí nos une a todos y es el poder entender que necesitamos insertarnos, y me gusta la palabra que has utilizado, en una cultura que no es la misma. Eso significa que hay que aprender y entender las reglas de este nuevo lugar a la vez que uno abraza esas raíces que son las que te dan sentido de pertenencia y fuerza. El poder hacer esa transición, el generar una nueva identidad. Uno aquí no es un venezolano, no un venezolano en los Estados Unidos. Y eso implica un cambio mental, un cambio en nuestra actitud y también un proceso de adaptación que es muy importante. Y allí insisto en lo fundamental que son las organizaciones, las organizaciones de todo tipo, no solamente organizaciones políticas, las organizaciones sociales, culturales, que nos permiten entonces empezar a tener esos primeros contactos y a la vez seguir bebiendo de este manantial maravilloso que es la cultura venezolana. Cuando uno lee las personas que fueron invitadas allí, él se destaca por su contribución a la cultura estadounidense y venezolanos ejemplares, ¿no? Yo supongo que uno hace un balance. Bueno, ¿qué he contribuido yo o por qué he sido llamado a la Casa Blanca en esta jornada del Día de Venezuela? ¿Lo pensaste? ¿Lo reflexionaste? Me leíste la mente, ¿verdad? Sí, sabes que sí, me llega la invitación y yo me pregunté, bueno, pero y me han invitado. Sobre todo porque en los últimos años yo he cambiado mi perfil de comunicador a mi perfil de terapeuta. Tengo un trabajo que es mucho más íntimo, de un alcance, podríamos decir, entre comillas, más limitado. Pero o estando allí, al ver, mira, te voy a dar un ejemplo. Estábamos al final del acto, nos tomamos una fotografía de grupo en lo que se llaman las escaleras de la Armada y que está justo enfrente del West Wing de la Casa Blanca. Y yo miraba desde la base hacia arriba las escaleras y veía tantos amigos, gente conocida, querida, o sea, a César Miguel Rondón, Marín Montes, Polo Troconis, a Leonardo Padrón, y decía, bueno, ¿por qué estoy aquí? Digo, porque yo he estado, al igual que ellos, durante muchos años hablando de Venezuela y llevando los temas de Venezuela. Y dije, sí, yo sí tengo un lugar y un aporte. Y por otro lado, poder ver allí a gente que no conocía, que hace un trabajo sensacional, abogados que están trabajando en la defensa de derechos migratorios de venezolanos, un chef con estrella Michelin que tiene allí en Nueva York su restaurante, una profesora universitaria que enseña derechos civiles en las universidades de Florida, en un estado que ha tenido una situación muy, muy difícil con el tema de libertades en las aulas de clase. Entonces decía, si bien yo puedo tener un perfil público y eso me permite estar conversando contigo aquí el día de hoy, eso es parte de mis privilegios, esa gente que no se conoce y que eran la mayoría de los que estaban allí, esos sí son ejemplares. Mm. El trabajo que hacen es ejemplar día a día. Entonces, digamos que la respuesta que me vino fue, sí, yo estoy aquí y me siento que estoy aquí para representar a millones de venezolanos, y no solo en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, porque la diáspora venezolana es la diáspora más grande de América Latina
y lo que vamos sembrando y dejando en distintos países es eso que aprendimos en casa, y aquí por casa me refiero a la casa grande, que es la casa de Venezuela. Eso que viviste allí, ¿no? En lo particular, con la gente que fue llamada a este reencuentro o esta celebración, ¿cómo sentiste el ánimo? ¿El ánimo es de nostalgia hacia nuestro país, de esperanza a nuestro país, de ánimo de regresar? O bueno, también el hecho de que ya están en otro lugar y que han echado raíces allí y Venezuela se ve como algo distante. Yo diría que todas las anteriores, Ujú. si tuviera que responder eso. Es decir, el elemento de nostalgia está presente. Como decía Alberto Barrera Chisca hace tiempo, uno cuando es inmigrante usa el verbo nostalgiar. Por supuesto lo estoy creando, lo creo Alberto Sí, Barrera, quiero sí. decir. Pero sí, uno va nostalgiando, porque hay una nostalgia constante. Hay esperanza, sin lugar a dudas, esperanza en que la situación de Venezuela pueda permitir y cambie y permita que entonces esta diáspora se detenga, que las personas no tengan que salir como han salido. Y luego está el deseo de regresar. Ese regreso sí tiene matices. Muchas veces para quien tiene poco tiempo como inmigrante, el deseo de volver y de forma inmediata está allí presente. Yo viví, yo diría que los primeros 10 12 años de mi vida en los Estados Unidos así. Y luego ese volver va cambiando porque uno se establece, Mm. empieza a hacer, en mi caso, familia, empiezas a tener una vida y lo el volver es un volver en el pensamiento, en el recuerdo, el regresar, como lo pude hacer en el mes de junio de este año, a visitar Venezuela y poder disfrutarlo con mi familia. Y el tener así un plan de si en algún momento quiero estar allá, pasar más tiempo. Si me preguntas, ¿regresar a Argelia y a Venezuela? No lo sé. Lo que sí sé es que regreso en sueños, sueño muchísimo con Venezuela, regreso en conversaciones como esta, en el trabajo que hago por Venezuela a través de organizaciones como Bastión, la Fundación de Asesoría a Filántropos que tenemos, y regreso porque tengo un plan de ir el año que viene buenísimo, a hacer un viaje que soñé toda mi vida y Mm. entonces eso no puedo decirte mucho porque todavía se está armando, pero sí, es que no hay manera de no sentir que uno vuelve de alguna forma, una y otra vez. Cada vez que me como una cachapa, que es uno de mis platos favoritos, yo vuelvo a Choroní. Bueno, qué sabroso. Lo que pasa es que no es igual, ¿no? Uno tiene que comérsela aquí para No, sentirlo como es, bueno, ¿no? no, Pero bueno, no, no, y pero por el supuesto. quesito venezolano no hay como ese. Es Oye, insuperable. Mira, en junio estuve durante 3 semanas viajando con mi familia. Fuimos a Choroní, tuvimos la fortuna de ir a Canaima, pasamos mucho tiempo en Caracas. Y en el caso de mi esposa tenía más de 10 años sin ir. Yo tenía prácticamente 7 años sin volver. Y fue para nosotros algo increíble, de la misma manera que fue para mis hijas. Entonces, sí, nada se compara, sin lugar a dudas. Y espero que tengamos la oportunidad de regresar muchas, muchas veces más. Y de nuevo, en el futuro uno nunca sabe, ¿no? Tomorrow never knows, sí, como dicen los Beatles. me llama la atención porque, bueno, en otras entrevistas que te he hecho, en el momento en el que tú estabas, diría yo, en la cima de tu carrera como figura pública, tú decidiste dejarlo todo, porque tú necesitabas paz y empezaste a tener miedo de las palabras, de lo que decías y la repercusión. ¿Por qué te hago recuerdo esto? Es porque, bueno, llegaste a la Casa Blanca por algo que estás haciendo que quizás, como tú dices, a título como más privado. Pero a su vez tu figura estando allí, bueno, tiene un peso y tiene una responsabilidad, ¿no? Y ese balance, Eli, que has hecho en tu vida, ¿no? Tú al final crees que escapar del peso de las palabras no es algo sencillo. Bueno, a ver, me estás haciendo esta pregunta y lo que pienso, el peso de las palabras es efectivamente cuando las transmito por un micrófono o cuando Ujú. estaban en las pantallas de televisión tenían un gran peso. Hoy siento que también tienen un peso muy grande cuando estoy en una sesión de terapia con una persona o con Incluso una más, pareja. es la vida de una persona. Exactamente, y asumo eso con muchísima Mm. responsabilidad. Y también en la forma como me expreso, por ejemplo, en redes sociales, que no las uso mucho, pero cuando las uso, o en estas entrevistas, fíjate, creo que uno de los cambios más grandes que podría yo ver en este momento como inmigrante, y me gusta mucho tu pregunta, y gracias, Shirley, es que para mí las palabras ahora tienen un sentido distinto, entiendo de manera distinta, por ejemplo, lo que significa ser hombre o más de la masculinidad.
Entiendo distinto lo que es hoy en día ser mujer y lo femenino. Entiendo incluso distinto lo que es el género y cómo no es algo binario. Y eso es algo que he aprendido acá dentro de esta cultura y con este discurso. O aprendo entiendo de manera distinta lo que es la raza o el racismo, cómo la viví en Venezuela y cómo se vive acá. Esas son cosas que uno va aprendiendo y es donde la cultura te comienza a permear. Entonces ahora yo tengo más cuidado con las palabras que utilizo. Siento que las uso de manera distinta. Ya, por ejemplo, esas bromas o esos chistes o esas cosas que decía de manera tan habitual en Venezuela, ahora me las pienso. Mm. Incluso me ha permitido ver con perspectiva cosas que hacía en mi pasado y que hoy en día ya no hago. Entonces, sí, el peso de las palabras para mí ha cambiado y eso ha sido parte de mi experiencia como inmigrante y en mi trabajo, en mi campo profesional. Puede que sea en un ambiente más pequeño e íntimo, pero sigue siendo importante. Siempre se dice que la radio tuvo un antes y un después de Eli Bravo, ¿no? Sobre todo la generación que vino después, porque, bueno, tu estilo no era un estilo acartonado, como suele decirse, ¿no? Sino mucho más natural, como estamos hablando tú y yo en esta entrevista, ¿no? Cuando llegaste a los Estados Unidos, el estilo también es distinto, ¿no? ¿Tú crees que hubieses tenido oportunidad allí? Uy, bueno, tú sabes que eso, los hubiese es algo que procuro evitar Ujú. dentro de mi pensamiento, porque Bueno, si uno se encierra en los tampoco sé si lo hubiese, querías, porque tú ya habías tomado la decisión de dejar esto, ¿no? bueno, digamos que, o sea, una cosa es cierta, a medida que progresó mi vida en los Estados Unidos, mi trabajo en la radio empezó a mutar y hubo un momento en que yo siento que en algunos aspectos se agotó. Y fíjate que yo siempre trabajé dentro del mundo hispano, yo nunca hice lo que llaman aquí un crossover, nunca fui a trabajar en inglés, que hay muchos colegas que lo están haciendo. Entonces, es probable que hubiera sido distinto, pero... Yo sí creo que al final la manera como se desenvuelve la vida es la que lo lleva a uno al lugar en donde desea, sobre todo si está alineado con lo que tú quieres. Con esto lo que quiero es, a lo que me refiero, es que el trabajo que hago hoy en día es algo que siempre quise hacer, pero que había sido postergado por mi relación con los medios y entonces ahora me siento en un muy buen lugar. Eh, ¿Que podría haber sido distinto? Sí, pero aquí es donde estamos. Bueno, y con todo lo que has hecho, pues estuviste allí en la Casa Blanca compartiendo con tantos venezolanos que han contribuido a la cultura estadounidense. Oye, Eli, el tema de emigrar, ¿no? Y la adaptación. Tú me dijiste, los primeros 10 años siempre quise volver. Sí. ¿Cuándo tomaste o cuándo te diste cuenta tú que ya no ibas a regresar? Mira, no- yo recuerdo mucho un artículo que escribí para el Universal en la época que yo era columnista en Universal y ahí hablaba de cuando nacieron mis hijas y ver que mi hogar estaba en la ciudad de Miami, en la casa donde vivíamos, verlas a ellas dos, bebés, mi esposa, y dije, bueno, es aquí, aquí es donde estoy. Hubo ahí un cambio muy importante. Me di cuenta que en aquel ir y venir que pasé los primeros años, estando acá en Miami, es pensar que iba a volver en cualquier momento, eso bajó de intensidad, porque mi foco estaba Mm. en mi hogar. El hogar no es la casa como la estructura, es donde uno encuentra el refugio, el amor y el espacio para crecer. Entonces allí, eso me permitió, yo diría, tirar un ancla en Miami que a mí me hizo personalmente mucho bien. Ahora, este proceso es distinto para cada quien. No todos emigramos de la misma manera y esto es algo muy importante y Mm. algo que incluso ahora en los espacios de terapia lo trabajo mucho porque cada quien no solamente tiene una vida distinta, sino también tiene sueños, expectativas, aun cuando nuestras necesidades sean comunes y universales. Cuando hablo de necesidades, la necesidad de crecer, de trabajar, de ser feliz, de encontrar pertenencia, pero cada quien lo expresa de manera distinta. Sí estoy cada vez más convencido que en la medida que podamos manejar ese cambio de identidad, esa transición, vamos a tener mejores resultados en el nuevo país donde nos encontramos. El aferrarse al pasado, por ejemplo, el encerrarse, el no integrarse, el no poder asimilar a la cultura Mm. es, yo creo, una debilidad. O también el rechazar el lugar de donde venimos, porque conozco personas que dicen, yo no quiero saber nada de Venezuela. Y esto lo respeto como una estrategia de adaptación, pero creo que al final pierdes mucha de tu base, de tus fundaciones, y llega un momento en que empiezas a aislarte. Entonces, encontrar ese balance es importante, no es algo sencillo.
yo creo que uno de los constantes conversaciones, puede ser de alguien que tiene aquí un año o en mi caso Ujú. más de 25, es hablar de ese proceso de adaptación, de cómo nos está yendo, de cómo nos sentimos, de qué es lo que está pasando. ¿Cómo has mantenido la venezolanidad dentro de tu casa? Si tus hijas son americanas, crecieron en un entorno americano. Eh, Bueno, sí, sí. fíjate, son hijas de inmigrantes y esto es Ajá. algo que no hay que olvidarlo, Mm. porque los hijos de inmigrantes asimilan muchísimo y crecen en la cultura de sus padres. Entonces, ellas son americanas, pero venezolanas también. En el caso, por ejemplo, de mi hija mayor, Isabel, ha estado ligada a programas de investigación, organizaciones de apoyo a inmigrantes desde que era una niña y lo mismo con Andrea, mi segunda hija. Se vive, por ejemplo, en que vamos a tener ahora en diciembre una fiesta que llamamos el Hallacazo. Ujú. Invitamos a amigos y a los vecinos y compartimos hallacas y hay música y viene una banda y cantamos canciones venezolanas. Comemos arepa. Ahorita al levantarme había un trozo de una arepa de reina pepiada que es de mi hija que le pidió anoche y que esa fue su cena. Entonces, ¿sabes? Está aquí por todos lados. Es que es como que se sale por cada una Sí. de las ventanas. Bueno, Eli, ha sido un gusto conversar contigo. Merecido reconocimiento a ti y a todos los que estuvieron allí porque, bueno, han contribuido con su talento, con su trabajo a dejar en alto la cultura de nuestro país. Te mando un abrazo. Ay, gracias. Yo quisiera darle las gracias a toda la audiencia de este momento y de todos estos años, porque si algo me permitió estar allí en la Casa Blanca ha sido la generosidad y el cariño, en primer lugar, de toda la gente de mi familia, de mi casa, Unión Radio, pero también de los oyentes a lo largo del tiempo y en distintas ciudades de Venezuela, y eso es algo que yo agradezco de corazón. Uno no es lo que hace solito, uno es lo que hace en compañía de Mm. otras personas y gracias al apoyo de otras personas, así que gracias de corazón a toda la audiencia. Que tengan unas maravillosas fiestas, Navidades, un año increíble y un fuerte abrazo para ti, Shirley. Igual para ti, Eli. Eli Bravo, locutor, psicólogo, maestro de mindfulness, invitado por la Casa Blanca en el marco del Día de Venezuela como venezolano ejemplar. Hoy nos compartió la experiencia. Oye, no te pregunté, la Casa Blanca, ¿eres como la imaginabas? ¿Cuál era el lugar que a ti te daba más curiosidad estar? Bueno, fíjate, no estábamos exactamente en la Ajá, Casa Blanca, que es esa casa muy pequeñita en donde está el West Wing y la oficina ajá. oval. Estábamos en un edificio que está justo al lado, dentro del complejo de la Casa Blanca, que es donde está el Consejo de Seguridad Nacional y otras oficinas del gobierno, que se conocen en general como la Casa Blanca. Es más pequeña de lo que te imaginas, Mm. mucho más abigarrada, con largos pasillos, y mientras yo caminaba por allí, me decía uno tiene una imagen de las películas, pero la realidad es muchas veces más sencilla. Es como un día a día. Es imaginarte una oficina donde está gente que va a trabajar y tú ves que están, tú sabes, las personas de un lado a otro, entrando y saliendo al baño, entran para allá, van con el café y son personas que están discutiendo los temas fundamentales para el gobierno de los Estados Unidos que tiene el impacto que tiene en todo el mundo. Bueno, Eli, un abrazo para ti. Tengo que despedirme. 7:51, hacemos una pausa, ya volvemos. Escucha